Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos, papás de cada uno de los contrayentes. Es un momento bonito, hermoso, porque va a entregar usted, papá y mamá, a su pequeña en este momento. ¿Quién comienza de los papás diciéndole una palabra? También ya está. ¿Vale? Usted. Que se quieran mucho, cuídense los dos, trabajen los dos. ¿Ya? Bueno, a ver tu papá, dile, aquí está el flaca hijo. Llenos, ¿Copeteado? copeteado, tirándose. Sale. Plástico de mano. ¿Allá? ¿Quién es la mamá? ¿Lo tienes tú? A ver, dile tú, recíbela. Mi hijo María, ahí se quedan ustedes dos, se quieran mucho, y es todo. Bueno, dale, agradeceles a los papás. Agradecen por ustedes, hijo. ¿Qué más? Gracias, suegro. Pues hombre, Gracias por su hija. ándale. Ándale. Es un regalote, dile, de Navidad. Sí. Vaya. ¿Ya? Bueno, por el lado derecho, por allí. Sí, párate. No le tengas miedo, no te va a pegar ahorita. Bueno, agachado. Yo les doy la bienvenida en nombre de la iglesia, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Igual ahorita. Comenzamos la Santa Misa, obediencia a los padrinos, Bulmaro, Yolanda, por un lado, padrinos, papás por allí. Vamos a comenzar la Santa Misa. Ya pongan atención, no estén hablando tanto ya. Pon la cola atrás, Asira. Chacha, la cola atrás, tírala atrás, al revés, para que no te enredes. Ofrécele las flores a la Virgen. Ofrécelas a la Virgen. Ajá. Bueno, parados todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a decir todos, vamos a participar todos, no nomás vamos a estar viendo y parados, no, participando todos. Vamos a decirle a Diosito, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Julio, Regino y Concepción María, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesan. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Nos persignamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Hay que persinarse todos. Si tú vienes a la iglesia es porque eres cristiano, católico, y si no, vete para allá. Allá vete a tomar cerveza, alcohol, emborráchate, pero no vengas aquí a pantallar las cosas. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les digan. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Pues bienvenido Julio, Concepción, María. Momento clave en el caminar de su familia, de sus vidas. Hoy ustedes han decidido fundar una familia y cuídense, quiéranse, así como la mamá expresó que ante todo deben cuidarse, deben de respetarse. También algún familiar de la muchacha dijo: te la entrego, pero respétense, ¿verdad? Quiéranse, sean felices, es lo que se requiere en toda familia, en todo matrimonio. Pero a veces ustedes saben muy bien que hay problemas, y uno de los problemas es no entenderse. Cada quien jala por su lado, y eso ya no es correcto, porque ustedes delante de Dios serán marido y mujer, siempre el acuerdo, siempre poniéndose de acuerdo, para que no haya problemas, para que no haya malos entendidos, ¿de acuerdo? Siempre se van a poner de acuerdo, y desde luego platicando, y no se olviden, cada 8 días ustedes se aprendieron los rezos, y uno de los mandamientos dice: participa en la misa todos los domingos, ¿sí? Es obligación participar en la misa todos los domingos, es mandato de la iglesia. Entonces, ustedes no se olviden de esto. Confiésate por lo menos una vez al año, comulga por lo menos una vez al año. Son los 5 mandamientos de la iglesia, y esto no lo pierdan ustedes, porque esto es maravilloso, esto es bueno, porque a veces nosotros no tenemos en la cabeza que vamos a darle gracias a Dios. Solamente venimos a la iglesia cuando hay 15 años, cuando se casa alguien, cuando ya me está llevando la huesuda de decir: ay, Dios mío, ayúdame, Diosito, si me alivio voy a ir, y si no, allá ando borrachos allá en la calle, y se olvidan de Dios. Es importante no olvidarse de Dios, porque dice que Dios es amor, y si nosotros nos entendemos, hay que decirle: gracias, Dios, por la vida. Gracias, Dios, porque tengo a mis padres. Gracias, Dios, porque tengo un plato de frijoles de comida. Gracias, Dios, porque hoy en este día vendí todos mis productos, todas mis artesanías. No es obra de la casualidad. Quien vende mucho, está bendecido aquel que vende todo su producto que tiene allí en venta. Así que ante todo ustedes, Julio, Concepción, no se olviden de Dios. Y cada uno de ustedes saben bien que cuando ya se tiene una mujer al lado, pues hay que chambearle, Julio. Ya dijiste ayer, platicamos un poquito. También Concepción, hay que chambearle, ya sabes,
cuáles son los trabajos de la dama, de la esposa, de la mamá el día de mañana. Que Dios te bendiga con un hijo. Y lo mismo, Julio, ya sabes cuáles son el trabajo de un esposo, de un papá el día de mañana. Pues si viene un hijo, Dios quiera que pronto, pues allí el niño come la leche, el pañal, zapatito, y quiere galleta y quiere refresco, y pues bueno, son las necesidades propias de los niños. Y lo mismo de ustedes. Que Dios los bendiga, pues, Julio, échale todas las ganas del mundo, cuídate mucho, porque tú sabes, aquí en la región o allá donde tú andas, lo primero que hay, bebida. Lo primero hay que embriagarse, donde quiera que tú vayas. Hace calor, ya es mediodía, estamos en la playa, compra cervezas y al ratito ya se acabó el billete, ya se acabó la lana. Y eso ya les dije, un guardadito para mañana, porque no sabremos cómo viene el día de mañana. Que Dios los bendiga y a echarle todas las ganas del mundo, pues, Julio y Concepción María, muchas felicidades en este día que comparten la alegría, su enlace matrimonial con sus amigos, con su familia y aquí en su pueblo. Julio, Concepción, de pie. Julio, Concepción María, ante esta comunidad cristiana que representa a la Iglesia, les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda. Como quien saluda. Buenas tardes, ¿cómo saludas? Somos Ibero. Yo, Julio, te acepto a ti, Concepción María Corpus Marcos, como mi esposa, y te acepto y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Bueno, yo, Concepción María, te acepto a ti, Julio Regino, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponle los cojines. Las arras y lazo, vela, la palabra de Dios, los anillos que vamos a bendecir. El Señor bendiga estos anillos, el lazo, las arras, la palabra de Dios, los cirios que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El anillo de ella. A darle su mano. ¿Quién es este dedo? Dile su nombre. Desde Concepción María Corpus Marcos, recibe este anillo como símbolo de mi amor
y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale el anillo de ella. Ahí. De él ahí. Aquí. Dile su nombre. Regino, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Colócale las arras. Dile su nombre. Concepción María Corpus Marcos, recibe también estas aras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado del bienestar, de que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Ahora ya sí. Julio, Regino, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Páselos a tu padrino. Ajá, de rodillas. Colócales el lazo. Todos de pie, por favor. Un aplauso fuerte, fuerte a esta pareja, marido y mujer, para siempre. Vamos a decir cantando a Diosito: te rogamos, óyenos. Para que Julio y Concepción María, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor por los papás de cada uno de ellos, de Julio, Concepción María. Oremos por sus padrinos Bulmaro de la Cruz, Yolanda García. Oremos por sus amigos, invitados, familiares. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre esta pareja, sobre este matrimonio, y aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría, y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza, para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina,
y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el signo inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo todos: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Hincados. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sacramento de nuestra fe, ven, Señor Jesús. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de cada uno de nosotros aquí reunidos, de Julio Regino, Concepción María Marcos, que hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles la gracia de este día, que se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Ten misericordia también de cada uno de los papás: Julio, Concepción, padrinos Bulmaro de la Cruz, Yolanda García, amigos, familiares e invitados. Así también con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Toma la velita así como la tiene, con esa mano tu ahijada. Ahora tú, muchacho, de este lado así. Ahora tú agárrala de la mano a la siwat, mujer, a tu mujer. Levántala juntos. Pon el ramo allí. Ándale. Levantamos. Decimos cantándole a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esa luz que tienen en sus manos significa la fe, la presencia de Dios. Ustedes saben muy bien que cuando vienen a la iglesia está prendida las velas, el cirio, y cuando visitan al Santísimo lo mismo, la luz. Ahí la presencia de Dios, ahí la fe, allí esa vela, esperemos que nunca se apague en su corazón, en su alma, en este nuevo camino que emprenden los dos, como marido y mujer. Agarra la vela, madrina, padrino. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Salúdense en Cristo Jesús. Dense ese saludo de paz. Danos la paz. Hincados. Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Todos de pie, ustedes de rodillas, en breve terminamos. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Julia y Concepción María, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Nos persignamos todos, que la bendición de Dios los acompañe, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Apaga las velas. Retíreles el lazo. Y aplauso fuerte para la pareja.
Mami, ¿te habla tu mamá?
Ok, dos ok, probando equipo de Dios. Miren pues, que se escuchen fuerte los aplausos para los novios. Que se escuchen fuerte los aplausos para ellos. Ahora esposos ya, valiente, claro que sí. Dos, ok. Miren, dos, ok, dos. Miren, bienvenidos todos. Bienvenidos todos a esta bonita tarde.
Hay que pasárnosla chido. Sí, dos. Ok, silencio, rey. Sí, eso. El novio, intento de rogar el novio. Y así se baila y así se goza. Sí. Y arriba los novios, veniente. Sí, eso. Y zapatéllale, novio, zapatéllale. Los bienvenidos a esta bonita tarde, esta bonita fiesta. Desde Chilpancingo Guerrero, sus amigos de banda, hermanos Solano, claro que sí, vamos a pasarnos completo. Un rato increíble, un rato agradable con todos ustedes. Y queremos verlos bailando, queremos verlos gozando. Dijeron en mi tierra, viejo el que se raje, pariente, claro que sí, ¿vale? Y así musicalmente hablando comenzamos. Y arremándole el preciso, viejo. ¡Vámonos! Y arriba las botellas, arriba las botellas.
levante el polvo, pariente. Eso. Y arriba todas las mujeres guapas, pariente. Y arriba los hombres casados. Ya se sumó uno. Y arriba el novio. Aunque se canse, dice por ahí. Y zapatéllale, zapatéllale. Y arriba los novios. Zapatéllale, pariente, zapatéllale, zapatéllale. Eso. Y seguimos avanzando por ahí más temas. Para que le siga zapateando, le siga bailando. Con esto que suena y dice, y arremándale macizo, viejo. ¡Vámonos! Que no te pido la vida, dame lo que yo te pido. Que no te pido la vida, de las rodillas para abajo, de la vida tú quieras, San Marqueña de tu vida, San Marqueña de mi amor. Llévale, San Marqueña de mi vida, llévale, San Marqueña de mi amor. Llévale, San Marqueña de mi vida, llévale, San Marqueña de mi amor.
también Chilpancingo tiene, pero no son señoritas sanmarqueñas de mi vida, sanmarqueñas de mi amor. Una vieja y un viejito fueron a jugar fútbol, una vieja y un viejito fueron a jugar fútbol, la viejita se felicita y el viejito me pegó el sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Y ándale, sanmarqueña de mi vida, ándale, sanmarqueña de mi amor, ándale, sanmarqueña de mi vida, ándale, sanmarqueña de mi amor. Y así suena el trompet mágico, Super Pollo. Mueve tu lengua como anoche, viejo. Y así zapatea el novio. Y arriba el novio. Y zapatea, viejo, zapatea. Sigo bailando, sigo gozando. ¿Ya se cansaron? Ya le duele la cintura al novio. Y al rato el cadereo. Cariño de bonito. Cariño de bonito. Cariño de bonito. ¿Cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? Queremos pariente que se escuchen fuerte los aplausos para los novios, que se escuchen fuerte los aplausos. Mencionante que estamos contentos por ahí, si me pueden pasar el dato de los nombres de los novios, claro que sí. ¿Y quién me lo quita? Los del cielo me lo quitan y amarlas a contar. Dieron razón que andabas por las dieron cuando pasabas por Mora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben dónde está, porque están negando y galeteando en Zaguayo y voy pa' Ciudad de Hidalgo. Te seguiré buscando por esas tierras tan bellas de Zitácuaro
y voy para Acapulco. Y ahora más valiente por ahí, claro que sí, quieren que seguimos avanzando por ahí con todos ustedes.